Dar inicio tenemos una lectura introductoria. Si me acompañan eh, al Evangelio de Lucas, Lucas 16, del versículo 19 en adelante. Lucas 16, del 19 en adelante vamos a hacer esa pequeña lectura. Y dice así, Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Si quieren pasar de aquí, a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Con esta lectura dejo a nuestro hermano René Castillo. Bueno, sí, vamos a ver. Yo creo que ya me deberían de escuchar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar esta nueva serie de clases en la que vamos a estar, muchas gracias, en la que vamos a estar hablando acerca de qué palabras que quiso decir Jesús. Y hay una serie de expresiones en el Nuevo Testamento que han sido mal interpretadas. Y han sido mal interpretadas debido a que hay temas centrales que también han sido mal interpretados. Y cuando se lee estos versículos de forma aislada y a la luz de esas doctrinas centrales que han sido mal interpretadas, por lo tanto, tiende a que estos versículos se vuelvan punto de apoyo también para esas doctrinas que han sido interpretadas de forma equivocada. Una de esas es la inmortalidad del alma, que fue un tema que estuvimos estudiando el mes pasado. Este tema de Rico y Lázaro lo ponemos al principio porque precisamente está relacionado con el tema del mes anterior, en el cual vimos acerca de la naturaleza humana. Y cuando veíamos la naturaleza humana, descubríamos de que el hombre es un ser indivisible, o sea, no existen diferentes elementos dentro de un ser humano que permita que pueda dividirse y pueda identificarse componentes por separado. Los únicos componentes por separado que se pueden identificar dentro del ser humano son en la parte biológica, los diferentes sistemas, el digestivo y esas cosas que nos enseñaron en la primaria acerca de cómo está compuesto el ser humano. Pero no habla de elementos que pueden separarse de la persona y que aún así pueden seguir viviendo.
la doctrina de la inmortalidad del alma habla de que el hombre es divisible, o sea que está dividido entre el cuerpo y el cuerpo muere y el alma sigue viviendo después de la muerte. Entonces, ¿qué queremos abordar esta mañana? Retomando Lucas 16 del 19 al 31, la famosa parábola del rico y Lázaro. Y quizás antes de empezar a ver la parábola, tenemos que recordar un par de citas en donde se nos dice qué cosa sucede al momento de morir. Y Salmo 146, 3 al 4, si nosotros vamos al Salmo 146, 3 al 4, Salmo 146, 3 al 4, dice, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia es clara al hablar de la muerte. El día en que nosotros morimos, ciertamente ese día volvemos al polvo. Salmo 146, 3 al 4. Ese día volvemos al polvo y ese día finaliza todo para nosotros. Perecen nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando morimos no vamos a ninguna parte, a excepción del sepulcro, a convertirnos en polvo, no vamos a ninguna parte. La realidad es de que el día en que morimos, nosotros volvemos al polvo. Es la realidad que nos invita a aceptar la Escritura. Por eso la fragilidad del ser humano. Luego, Eclesiastés 9:5 nos dice, más adelante en Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ambos versículos lo que nos dicen es, tenemos que aceptar una realidad y la realidad es que cuando morimos simplemente volvemos al polvo. Ante la pregunta, ¿a dónde vamos cuando morimos? La Biblia, que es palabra de Dios, lo que nos dice es que simplemente volvemos al polvo de donde fuimos tomados. Vamos al sepulcro. Y en ese día terminan nuestros pensamientos, termina todo. Entonces, al hablar de la parábola del rico y Lázaro, que yo ya me adelanté a decir que es una parábola, pero en realidad no dice que es una parábola. La cita que acabamos de leer es uno de los puntos importantes que vamos a abordar. La Biblia, esta parábola ha sido tema de debate. ¿Por qué? Porque primero, aparentemente estaría hablando de vida después de la muerte, o sea, de que está hablando de lo que sucede después de la muerte, tanto a justos como a pecadores, aquellos que fueron buena gente y aquellos que fueron mala gente. Y está hablando como que fuera el destino de tanto los justos y de los pecadores. Está hablando de qué es lo que van a dónde van los justos después de la muerte y a dónde van los pecadores después de la muerte y cuál es el destino que les espera. La parábola del rico y Lázaro viene a romper el esquema que hemos estado estudiando acerca de la mortalidad del alma. Todas esas citas que nos dicen de que nosotros volvemos al polvo y que cuando morimos nuestros pensamientos perecen, aquí se rompe con la parábola del rico y Lázaro, con este relato, porque se nos habla de que hay un hombre rico y hay un hombre enfermo, un mendigo llamado Lázaro, que cuando mueren uno es llevado al Hades, ¿verdad? Y el otro es llevado al seno de Abraham. El que es llevado al Hades es el rico y el que es llevado al seno de Abraham es este hombre enfermo, este pobre llamado Lázaro. Y lo que nos dice el relato es de que el rico es llevado al Hades y dice que allí en el Hades está en tormentos. Y el pobre, el mendigo, la persona que muere pobre, es llevada al seno de Abraham, donde goza de placeres, tal como lo describe la parábola de rico y Lázaro. Entonces, la pregunta que surge ante este relato es, ¿de qué está hablando la parábola? ¿De qué está hablando este relato de rico y Lázaro? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Puesto que a través de todo el Antiguo Testamento y lo que el mismo Jesús cree es de que cuando morimos vamos al polvo y no hay memoria de lo que hacemos porque simplemente finaliza nuestra vida.
al volver al polvo, y la única esperanza es la resurrección. ¿Qué quiere decir Jesús entonces hablándonos hablándonos, qué quiere mensaje quiere transmitir hablando con este relato? Y hay dos preguntas que nos podemos hacer. Una es, ¿estará tratando Jesús, estará tratando de enseñar una doctrina de qué es lo que sucede después de la muerte? ¿O estará tratando de trasladar un mensaje moral a través de este relato? Y eso es lo que vamos a contestar ahora. Muchos lo vemos como una enseñanza de la doctrina del más allá, de vida después de la muerte, como que Jesús estuviera enseñándonos qué es lo que pasa después de la muerte. Pero vamos a ver que el sentido de las parábolas no es ese. Las parábolas tienen un objetivo diferente cuando Jesús las retoma para enseñar. Y a ver, ¿qué tipo de parábolas recordamos? Recordamos parábolas como el sembrador salió a sembrar. Recordamos parábolas como el hijo pródigo. Y hay un detalle de estas parábolas. ¿Sucedieron en realidad? Cuando Jesús habla del hijo pródigo, cuando Jesús habla del buen samaritano, cuando Jesús habla del sembrador, estas parábolas sucedieron en realidad. En realidad nunca pasaron. Aunque ahora haya un lugar, un mesón que se llama la casa del buen samaritano y que todo el mundo lo visite en el camino a Jericó, es nada más es un punto turístico, no es real, nunca existió el famoso samaritano. O sea, nunca existió ese hombre del sembrador que salió a sembrar. Lo que Jesús hacía cada vez que hablaba con parábolas es que tomaba escenas de la vida diaria y a través de las escenas de la vida diaria él transmitía un mensaje y lo hacía por el hecho de que con ejemplo la gente podía comprender mejor. Y es la forma, las parábolas es una forma pedagógica de transmitir un mensaje. Hay dos maneras en que uno puede transmitir un mensaje, de forma directa y otra manera es de forma indirecta. Las parábolas son una manera de enseñar de forma indirecta. No se le tiene que decir a la persona que directamente que tiene que cambiar o a la persona directamente que está haciendo algo malo, sino que lo usa a través de personajes ficticios para que la persona escuchando la parábola o escuchando ese relato se identifique con la persona del relato. Y así como la persona del relato cambia de esa manera, la persona que está escuchando de la vida real que está escuchando también pueda cambiar al identificarse y al tomar la parábola como un espejo. Entonces, una forma de mostrar ejemplos y conceptos abstractos y ese tipo de cosas que pueden interferir en que la persona que recibe el mensaje pueda confundirse con una parábola, con palabras de la vida diaria, con cosas de la vida diaria, es fácil que una persona pueda comprender. En resumen, las parábolas eran para que se pudiera comprender un mensaje, para que se pudiera transmitir un mensaje de la forma adecuada y que las personas que escuchaban pudieran identificarse con los personajes de la historia. Y que identificándose con los personajes de la historia evitaran actuar o se transformaran de acuerdo a lo que la historia quería transmitir. Y ya vamos a ver un detalle más adelante. Entonces, la primera conclusión es de que por definición, la parábola está desarrollada para que se pueda transmitir un mensaje y este mensaje sea comprensible. Quedémonos con eso. Ahora, ¿por qué dice Lucas 8, 9 al 10? Vamos a Lucas 8, del 9 al 10. Vamos a Lucas 8, 9 al 10. Lucas 8, 9 al 10. Dice la parábola del sembrador. Este es el contexto, la parábola del sembrador. Jesús les dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga.
Y miren el versículo 9 y el 10. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Aquí hay algo que no casa, porque acabamos de decir de que las parábolas eran usadas precisamente como un método pedagógico para transmitir un mensaje, para transmitir una enseñanza moral. Pero ¿qué no está pasando acá en el versículo 9? Que los discípulos de Jesús no están comprendiendo las parábolas. Y en el versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿qué está tratando de decir Jesús? De que a los demás, a ellos les dice claramente las cosas, pero a los demás se los enseña por parábolas, para que, para que escuchándolas no puedan comprender el mensaje. Entonces, aquí aparentemente hay una contradicción. ¿Cómo es posible que Jesús les está diciendo de que les hablen parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan? Si el objetivo de las parábolas es precisamente para transmitir un mensaje de forma comprensible, para que las personas pudieran entender el mensaje, pudieran escucharlo y pudieran digerirlo. Era más fácil escuchar que un sembrador salía a sembrar porque se podía identificar con la vida diaria, con lo que ellos hacían todos los días. Entonces pudiera parecer que la intención de Jesús era que usaba parábolas para que de manera deliberada la gente no entendiera un mensaje. Pero vemos que por definición una parábola es en realidad para facilitarlo. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué la gente entonces sí estaba confundida? Y la gran pregunta es, ¿la intención de Jesús era confundir? Y vamos a ver de que estas palabras en realidad son una ironía. Son una ironía porque al contrario, las parábolas sí se comprendían muy bien. Y vamos a ver qué quiere decir entonces cuando Jesús, vamos a ver quiénes sí comprendían muy bien las parábolas. Y vamos a ver por qué Jesús dice, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y no se está refiriendo Jesús precisamente a que escuchando la parábola no entendían. Ese no entender no exactamente quiere referirse al hecho de que no comprenden el mensaje. Vamos a ver de que habla de una comprensión, pero de una comprensión deliberada, en la que de manera deliberada, comprendiendo el mensaje, no estaban dispuestos a actuar conforme lo que Jesús estaba trasladando con esa enseñanza. Y veamos Mateo 21:45. Mateo 21:45. Dice, y oyendo sus parábolas, ¿quiénes escuchaban las parábolas de Jesús? Los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué estaba pasando con los fariseos y los sacerdotes y con las parábolas de Jesús? Claro que hablaba de ellos. Ellos cuando las escuchaban, ellos entendían que esas parábolas se estaban refiriendo a ellos. Entonces, ¿por qué dice Jesús de que les hablaba en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran? Y es que los discípulos se acercaban a Jesús y preguntaban el significado de aquello que habían escuchado. Y esa es una actitud humilde, porque ellos, siendo ciegos espiritualmente, estaban dispuestos a abrir los ojos a las enseñanzas de Jesús. Y los fariseos que veían espiritualmente no estaban dispuestos a escucharlo. Que oían espiritualmente, tampoco estaban dispuestos a escucharlo y a poner en práctica lo que Jesús estaba diciendo. Y Lucas tiene una particularidad en todas sus parábolas. En las parábolas que narra las 99 ovejas y la oveja perdida, la parábola del hijo mayor y del hijo pródigo,
nosotros lo que hemos hablado en otras ocasiones es de que aparentemente nosotros vemos la parábola y el hijo pródigo es el personaje principal. Vemos la parábola de las 99 y de las 100 ovejas y el personaje principal de esa parábola de las 100 ovejas es la oveja perdida. Y todos nos identificamos con la oveja perdida y todos nos identificamos con el hijo pródigo. Pero en realidad la parábola no estaba dirigida ni a los hijos pródigos ni a la oveja perdida. La parábola está siendo dirigida a los fariseos, quien es el público receptor que lo está escuchando en ese momento. Entonces, la parábola del hijo pródigo no está hablando exactamente del hijo pródigo, sino que está haciendo un llamado de atención para los fariseos, porque los fariseos son el hijo mayor. El hijo mayor que dice, yo siempre he estado aquí y a mí no me han dado nada, pese que tiene todo. Está raro eso, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el hijo mayor que no le ha dado nada cuando en realidad tiene todo lo que le corresponde? Si el hijo mayor, de acuerdo a las leyes de repartición de herencia, tenía que gozar el doble. El muchacho que se había ido solo había recibido la tercera parte, ya se le había gastado y que ya no le quedaba nada. Pero el hijo mayor tenía el doble y todo lo que estaba, donde vivía, cuando el padre de familia reparte la herencia, todo lo que ha quedado y que no se ha gastado el hijo menor, todo lo que ha quedado ahora es del hijo mayor. O sea que cuando llega a la casa, por eso el padre de familia le dice, pero si todo lo que tengo ahora te pertenece. Nos está invitando no a que seamos como el hijo pródigo, a que nos identifiquemos con el hijo pródigo, nos está invitando la parábola a que no seamos como el hijo mayor. Igual que en las 99, en las 100 ovejas, no nos está diciendo que seamos la oveja perdida. Nosotros siempre nos identificamos con la oveja perdida. Y a veces nos justificamos pensando que, pues sí, Jesús vino por los pecadores. Sí, vino a buscar pecadores que se arrepientan, pero no vino por los pecadores que pecan y que siguen pecando y que siguen desobedeciendo los mandamientos de Dios. Jesús viene a buscar a los pecadores que reconocen que son pecadores y se arrepienten. Y esa es la enseñanza de la parábola de las 100 ovejas. Él está diciendo, no debemos de ser como las 99 ovejas que se quedaron. Cuando leemos al final de la parábola de las 99 ovejas, dice que es mejor las personas que se arrepienten a 99 justos, que creen que son justos y no se arrepienten. No debemos de ser como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y no debemos de ser como las 99 ovejas, que a veces si lo leemos superficialmente, creemos que las 99 ovejas son justas. Con las 99 ovejas, Jesús está criticando a los fariseos que se creen justos y que no se preocupan por esa oveja que se perdió y que no se preocupan por arrepentirse, que no se preocupan por cambiar. Lucas tiene esa peculiaridad y en ese contexto en el que Lucas narra esas parábolas, vamos a encontrar el relato de Rico y Lázaro. Entonces vemos de que en Mateo 21:45 lo que acabamos de leer es que los fariseos y los saduceos escuchaban las parábolas de Jesús y las entendían muy bien porque sabían que en cada parábola que él mencionaba enfrente de ellos se refería a ellos. Diga. Usted dice que ellos entendían, ¿verdad? Sí. Lo que él hablaba. Pero en el caso de sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no entendemos la parábola? ¿Qué quiere decir Sí, la sí. parábola? Y es que bien interesante, gracias Irma, es bien interesante su pregunta, porque el caso de los discípulos, sí, ellos literalmente no entendían, porque no era para ellos la parábola, era para los demás, era para las personas las personas que se estaban identificando con la parábola eran precisamente los que estaban atrás enojándose y criticando a Jesús. Y el punto es de que lo que decía anteriormente, los discípulos se acercaban a Jesús y preguntaban el significado de esas cosas que ellos no entendían. Eso lo que denota es una humildad de parte de los discípulos, porque ellos eran ciegos, no entendían, pero ellos preguntaban. O sea, de que ellos eran ciegos espiritualmente, pero tenían la humildad de abrir sus ojos y decir, yo no entiendo, porque yo quiero vivir conforme a lo que estás enseñando.
en la Biblia no simplemente se habla de entendimiento o de escuchar, sino que también no es entendimiento pasivo, no es de una escucha pasiva, sino que se trata de una escucha activa. Si uno escucha algo es porque lo va a poner en práctica. Y ese concepto para nosotros no existe en nuestro idioma. Para nosotros son cosas completamente separadas. Podemos escuchar y nosotros decidimos si cumplimos o no cumplimos con lo que escuchamos. Ese concepto en las escrituras no existe. La única forma de escuchar es poniendo en práctica lo que escuchamos. Entonces ellos se acercaban a Jesús y ellos manifestaban, al preguntarle decían, nosotros sí no vemos, nosotros somos ciegos. Nosotros sí somos ciegos, no vemos y queremos comprender ese mensaje. Y comprender ese mensaje significaba que estaban dispuestos que una vez a comprenderlo, vivirlo. Y eso es lo que los fariseos no hacían. Los fariseos decían, nosotros vemos, mire Juan 9, 40 al 41, y con eso cerramos este comentario. Y creo que aquí vamos a entender muy bien lo que les estoy tratando de transmitir. Juan 9, 40 y 41. Juan 9, 40 al 41. Las historias, la narrativa de Juan es bien interesante porque Juan muestra una narrativa y después dice, la enseñanza espiritual de esta narrativa es esto. O sea, de que Juan tiene doble intención. Tiene la intención de narrar lo que sucedió, pero también al mismo tiempo dice, esta es la enseñanza espiritual de esta enseñanza. Perdón, de este relato. Y estamos ante el relato de Jesús sana al ciego de nacimiento. Miren, al final de que Jesús ha sanado al ciego de nacimiento, los fariseos entienden de que Jesús está hablando de ellos cuando Jesús habla de ceguera. Y en el versículo 40 y 41 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. O sea que lo que está diciéndole Jesús es que ustedes dicen que ven las escrituras, ven las enseñanzas de Moisés, son intérpretes de la ley, dicen que ustedes ven, pero no están dispuestos a cambiar. Y los discípulos eran personas humildes, pero estaban dispuestas a aprender para cambiar. Por eso dice Jesús, siempre criticando a los saduceos y a los fariseos, dice, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino. No quiere decir que los publicanos y prostitutas, por ser publicanos y prostitutas, iban delante del reino, o sea, delante al reino, y no está hablando precisamente de eso. Jesús agrega, porque ellos cuando se bautizaron con el bautismo de Juan cambiaron y ustedes no cambiaron. Ven, vamos a quebrantar un poquito la regla, pero a ver, Carla, vamos a hacer una excepción. Sería como ahora, ¿verdad? El hecho de creernos hermanos, pero si no estamos cumpliendo con lo que hemos pactado con Dios, no estamos quebrantando. Y era lo mismo que ellos estaban haciendo. Exactamente, no estamos haciendo nada. Una religión, alguien que practica una religión que no está dispuesta a atender a su prójimo, a cambiar su conducta, esa religión no vale la pena para esa persona. Esa religión es falsa, es lo que dice Santiago. Su religión es falsa, ¿verdad? Porque la religión es la manera en cómo nosotros manifestamos lo que creemos. Pero si profesamos una religión, pero no lo manifestamos de una manera diferente a lo que creemos, pero no estamos en el camino, no estamos en el camino correcto. Entonces, por eso, para avanzar, solo si quieren anotar es Lucas 8 del 9 al 10. Jesús les dice, a vosotros se os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas,
para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y eso lo que hace es que condena el orgullo de aquellos que decían que eran doctores de la ley. Y siendo doctores de la ley, se negaban a hacer propio el mensaje de salvación, negándose a reconocer los errores que cometían. Solo tildaban los errores de los demás y ellos eran perfectos. Solo los demás necesitaban arrepentirse y ellos no. Eran las 99 ovejas que acusaban a la ovejita que se había perdido. Eran el hijo mayor de la parábola que solo se fijaba en los errores del hijo pródigo y no se estaba viendo él, la falta que él estaba cometiendo. Entonces, ¿cómo podemos, no hemos visto lo del rico y Lázaro, solo estamos hablando de las parábolas y el objetivo de las parábolas? Pero ahora, ¿por qué hemos estado mencionando tanto la palabra parábola cuando y el relato del rico y Lázaro, como ya dijimos, no dice que era una parábola? En otras ocasiones dice, y Jesús les dijo una parábola, pero aquí no lo dice. Y hay una forma de identificar cuando en el texto hay una parábola, aunque no lo diga. Y le voy a hacer una analogía. Por ejemplo, cuando ustedes toman un libro y en el libro ven esta frase, había una vez, ¿a qué se refiere? Es un cuento. Exactamente, las parábolas tienen un patrón también. ¿Y cuál es ese patrón de las parábolas? ¿Qué característica identifica a una parábola entre muchas, pero una de las principales que nos puede ayudar a que nosotros conozcamos que se trata de una parábola? Y es que uno de los criterios es que el relato inicia mencionando al sujeto de la historia, al protagonista de la historia. La parábola inicia nombrando al protagonista principal de la historia. Entonces, cuando nosotros vemos al principio que se habla del protagonista de la historia, inmediatamente la gente que escuchaba decía, Jesús, sentémonos, Jesús va a contar una historia en este momento. En ningún momento les pasaba a ellos que era un relato real, no era algo de la vida real, sino que era una historia. Pueden ver Lucas, en Lucas podemos ver ese fenómeno, o podemos ver esa regla, quizás mejor dicho. Lucas 13, en el versículo 18, vamos a ver dos parábolas chiquititas. Lucas 13, 18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿De qué va a hablar Jesús? Y lo está poniendo al principio. El versículo 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es la parábola de la levadura. Podemos ver también en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 16. 14:16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Saben? Cuando el personaje va por delante, es automáticamente lo que viene es una parábola. Y en Lucas 16:1, veamos. Lucas 16:1. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Cuando vemos estas palabras, cuando vemos de que se va a hablar del personaje principal, automáticamente estamos ante una parábola. Y miren cómo empieza el versículo 19 del capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. No necesitamos que nos diga el texto que es una parábola. El texto dice por sí mismo, sin decir que es una parábola, que estamos ante una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es un relato ficticio, un relato pedagógico que se utilizaba para transmitir una enseñanza. No estaba hablando de un evento real. En el Antiguo Testamento
también se utilizaba este mismo tipo de alegorías. Ya vamos a ver una que se parece, que es similar a a la que estamos viendo del rico y Lázaro. Entonces, cuando nosotros estamos ante una parábola, lo que tenemos que hacer es indagar qué es lo que sucede para conocer qué mensaje es el que Jesús trataba de enseñarnos. ¿Ya? Y vamos a ver que ustedes me dirán, sí, ya nos convenció de que se trata de una parábola, porque el personaje es el rico y fue mencionado al principio. Pero aún así, esta parábola se sale del esquema común de las parábolas. ¿Qué es lo que hace diferente a esta parábola del resto de parábolas? Como, leyéndola o cuando escucharon el relato, cuando el hermano Walter lo leyó, ¿qué hace diferente esta parábola a todas las demás? ¿Qué elementos tiene que la hacen diferente? Hablan, hay muertos ahí que hablan, ¿verdad? Ajá. Ajá, exactamente. Abraham, aparece Abraham ahí. Ajá. Hay otro caso raro también. Aparecen nombrados. Hay personajes que son nombrados. En ninguna parábola Jesús menciona los nombres de los personajes. No dice quién fue samaritano, no dice quién fue sembrador, no dice quién fue el ladrón que, perdón, el personaje que fue golpeado en el camino a Jericó, que el samaritano levantó. No dice el nombre de levita, no dice el nombre del sacerdote, no dice nombres. Pero aquí en la parábola del rico y Lázaro, aquí sí dice nombres. Aquí sí menciona a Abraham, sí menciona el nombre del pobre que se llama Lázaro. Al que no menciona es el nombre del rico. Ya vamos a ver por qué no se menciona el nombre del rico más adelante. Pero, ¿por qué sí menciona nombres? ¿Y por qué está hablando de muertos? ¿Por qué está hablando, ahorita voy, por qué está hablando de personas muertas? ¿Por qué un diálogo? ¿Y qué hace extraño? Y si esto es extraño, perdón, que Jesús utilizara esta figura de que las personas muertas hablaran, y ya lo vamos a ver. Bueno, miren, siempre es para el final, pero les voy a pedir que sean puntuales, nuestro amigo y Arístides, para que podamos continuar la conferencia. A ver. Estaba el hombre rico con cultura y hacía un banquete. Y estaba Lázaro, que estaba lleno de llagas, y estaba esperando las migajas del rico. Siento que hace mucha referencia a de que más a breve, cuando se menciona la muerte del otro, uno en la tierra, no debe ver como nosotros disfrutamos del tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere el sentido de la Jesús? Es que los fariseos que estaban escuchando y era dinero, pero cuando alguien se acercaba por querer saber más de Jesús, que lo hacían, que era calma. Entonces, era a pesar de que comían demasiado aquí en la tierra, en el cielo, pues donde ellos van a pertenecer, no van a ser en el cielo, porque a pesar de que estuvieran aquí, allá no están. Sí, por ahí vamos. Sí, muy buen empiezo. Un minutito para Aristis también, por. Yo veo las incoherencias que hay en el relato. Por lo menos este hombre dice que Llagas era porque tenía lepra. ¿Cómo iba a estar sentado a la puerta del rico? Pues si los leprosos pues tenían un lugar donde los llevaban, pues ahí hay una gran incoherencia, ¿verdad? Pero me llama la atención la palabra que Jesús usa, había, y busco la diferencia de había y hubo, ¿verdad? No dice Jesús hubo, dice que había describe una situación o estado continuo en el pasado, sin un límite de tiempo preciso. O sea que es algo impreciso, pues si yo no doy una fecha de qué sucedió, eso puede haber sucedido o no puede haber sucedido. Mientras que hubo, dice, señala un evento o suceso puntual y terminado. O sea, esto no es un suceso puntual, ¿va? Sí, porque no tiene una fecha precisa, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso, hay que ver eso también, ¿va? La palabra que Jesús usa, de había y
si usara hubo, entonces era un hecho preciso, ¿va? Una fecha precisa. Sí, la frase había es como en Lucas, en las parábolas anteriores, había, ya de hecho denotaba de que se trataba de una parábola. A ver, la parábola entonces, literariamente es, o sea, es una creación literaria, o sea, de que las parábolas eran relatos ficticios que representaban eventos cuyo fin al final era transmitir una enseñanza, pero no dejaban de ser parábolas. ¿Por qué entonces se presenta a gente muerta hablando? Y vamos a ver de que eso no es nuevo para transmitir una enseñanza. Eso lo podemos encontrar en Isaías 14. Isaías 14. Isaías 14, todos creo que en algún momento hemos leído este pasaje. Isaías 14 se caracteriza por usar una figura literaria que se llama prosopopeya. Y la prosopopeya es, en términos más fáciles, es a lo que nosotros le llamamos personificación. ¿Qué es personificación? Cuando a objetos o cosas inanimadas se les atribuye características de personas. Y esas cosas inanimadas pueden ser animales, pueden ser árboles, pueden ser cualquier cosa o pueden ser muertos. Vean Isaías 14, versículos 9 y 10. Vamos a ver un caso de prosopopeya que nos muestra dos ejemplos. Isaías 14, versículos 9 y 10. De hecho, está en el versículo Isaías 14, 4 de entrada. Esta cita está hablando de, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? De entrada, este no es un relato real. O sea, cualquiera que quiera usar Isaías 14 para probar un evento histórico real, no puede ser usado para probar un evento histórico real, porque está hablando de una parábola, está hablando de un relato que es ficticio. ¿Qué es el contenido de este relato? Una condena al rey de Babilonia. Es una burla al rey de Babilonia, de cómo llegó a ser tan poderoso y ahora no es nadie. Está burlándose de la caída del rey de Babilonia. Y dice en el versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida salieron a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Primero, ¿qué se está personificando acá en el versículo 9? El sepulcro se está personificando, el Seol, ¿verdad? La forma poética de llamar al sepulcro. Dice que el Seol se espantó del rey de Babilonia. ¿Por qué se espantó? Porque jamás pensó en forma irónica o en forma burlesca, jamás pensó, ve, yo pensé que no ibas a caer nunca. Entonces dice que el Seol se espanta de verlo llegando a donde él, ¿verdad? Está personificando al sepulcro, porque el sepulcro es algo abstracto. ¿Y qué más dice? Que cuando llega el rey de Babilonia al Seol, dice que todos los reyes de la tierra se levantan. Y dice en el versículo 10, y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Qué pasa con todos los reyes que estaban muertos? ¿Qué pasa con el Seol? El Seol no habla, el Seol no se espanta, el Seol no, es algo abstracto, los muertos están muertos. Pero con el objetivo de ilustrar una enseñanza, se recurre a esta figura literaria, que es la personificación, en donde el autor o el maestro o el profeta, o en el caso de Jesús, utilizan la personificación para transmitir un mensaje. Y es por eso que Jesús en Lucas está hablando de el rico, de Lázaro y de Abraham, y los pone a hablar en el sepulcro, los pone a hablar después de la muerte, pero no está hablando de un evento histórico, está hablando de un relato ficticio creado para transmitir una enseñanza.
Entonces, este relato de la parábola de rico y Lázaro no está para establecer una doctrina del más allá, sino que está para transmitir una enseñanza moral. Lo que tenemos que descubrir de la parábola es cuál es la enseñanza, no cuál es la doctrina que está enseñando, sino que cuál es la enseñanza moral que quiere transmitir Jesús. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Vamos a ver, tenemos que preguntarnos, en la parábola habla de un hombre rico y habla de esta persona, Lázaro, que está, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí estamos viendo que es un relato ficticio. ¿Qué rico hace todos los días un banquete con esplendidez? En ese tiempo, ni el más rico podía hacer eso. Celebrar todos los días un banquete con esplendidez. Es una forma literaria, es una enseñanza que quiere transmitir Jesús. Y dice que estaba ese rico que todos los días hacía un gran banquete y también afuera había un hombre pobre, un hombre lleno de llagas, un hombre que estaba echado a la puerta de aquel y que dice que animaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y que aún los perros venían y le lamían las llagas. Y cada elemento de esta historia tiene un objetivo. Primero, ¿qué es lo que anhelaba el rico? Tal vez, cuando veía el gran banquete, ¿qué es lo que apenas el pobre, Lázaro, no anhelaba que lo invitara a comer? ¿Ya? ¿Qué es lo que anhelaba? ¿Qué es lo que él quería que tal vez se le pudiera dar? Las migajas que caían de la mesa. ¿Ya? Esa historia nos recuerda a alguien más. ¿Qué otra historia nos recuerda de alguien que anhelaba comer de las migajas de la mesa? La mujer sirofenicia. Y dice Jesús de que no había, que la fe de esta mujer era más grande, ¿verdad? Que esa fe era la que hacía, la que había hecho de que Dios hubiera escuchado la petición que esta mujer le había hecho. Y cuando recordamos el relato de la mujer sirofenicia, nosotros pensamos de que es un poco sensible porque el diálogo que se lleva a cabo entre la mujer sirofenicia, creo que Mateo 15. Vamos a Mateo 15. Sí, Mateo 15. En el contexto, tiene una hija que está enferma. La mujer vive en la región de Tiro y de Sidón. Ella no es judía. Ella vive en la región de Tiro y Sidón y por eso se le llama la mujer cananea o la mujer sirofenicia. En el versículo, ella iba detrás de Jesús y le decía, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, sánala. Y la mujer siguió insistiendo, y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces hasta sus discípulos se encontraron de que, o sea, la mujer gritaba detrás de Jesús, buscaba un milagro yendo detrás de Jesús. Jesús no le respondía y los discípulos le dicen, Jesús, dale lo que quiere. Mira, la mujer sigue gritando detrás de nosotros, despídela o dile que no le vas a conceder nada. Pues sigue dando voces detrás de nosotros. Y Jesús dice algo que parecería despectivo, pero quizás no lo es. Quizás lo hemos interpretado de forma despectiva. Él dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí nosotros, esto como que nos daña un poco la sensibilidad porque podríamos pensar que es una manera despectiva de que Jesús trata a la mujer sirofenicia. Porque nosotros pensamos cuando dice Jesús perrillos, estamos pensando en los perros, ¿verdad? Y aquí hay una palabra que se usa de manera diferenciada que marca, que marca precisamente, que distingue y que marca la diferencia. Disculpen la repetición.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra que está usada para perrillos no es la palabra para perros, ¿no? Que podemos encontrar en Lucas, que dice que los perros lamían las llagas de Lázaro, ¿no? Se recuerdan que de acuerdo a la ley los perros son animales impuros. ¿Y por qué eran impuros los perros en la ley? Porque vivían de forma salvaje, eran perros callejeros, vivían de forma salvaje, y el perro que vivía de forma salvaje se alimentaba de carroña. Entonces, cuando un perro se alimenta de carroña, está susceptible a transmitir enfermedades. En Lucas 16 encontramos la palabra perro, aquí encontramos la palabra perrillo, y el traductor lo ha hecho bien, lo ha diferenciado, porque la palabra que se usa para perro en Lucas son esos perros carroñeros que andan en la calle, que andaban en la montaña, que se alimentaban de carroña. O sea que Lázaro, para el rico, era considerado carroña, la podredumbre. Ahora, ya vamos a ir a Lázaro, ya vamos a ir allá a la parábola de rico y Lázaro, pero aquí y la palabra perrillo no se está refiriendo a los perros de la calle o a los perros salvajes, se está refiriendo a los perros que se tenían en la casa. En la casa se tenían perros como mascotas, como ahora. Y esos perros no eran considerados salvajes porque se alimentaban de la mesa de sus amos. No comían carroña, comían del pan de la mesa de sus amos. Y aquí vienen las palabras sabias de la mujer. En el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esas migajas, los perrillos siempre estaban ahí, los perritos de mascota siempre estaban ahí, porque cada vez que se comía, ¿ya? Se partía una parte del pan, y en ese entonces no había servilletas como nosotros ahora, que nos limpiamos la grasa y todo eso. Ellos no, ellos partían el pan, lo comían, y lo que quedaba, ellos lo usaban como servilleta, precisamente lo hacían de esta manera, y así ellos podían quitar el exceso de comida o el exceso de grasa que les quedara en las manos, y lo tiraban abajo de la mesa. Y eso era lo que se comían los perritos. La mujer le está diciendo también de lo que comen los judíos, de lo que es para los judíos, también puede ser para los gentiles. Y esas son las palabras que conmueven a Jesús. Le está diciendo que también de ese pan, porque Jesús es el pan de vida, como lo pinta Juan. Pero ese mensaje es el pan de vida, ¿ya? Ese pan del que están comiendo los judíos, también podemos comer nosotros. La mujer sirofenicia le está diciendo lo que no quieren los judíos. Como Jesús le acaba de decir, primero los judíos, y ella le dice, lo que no quieren los judíos, dámelo a mí. Eso que ellos eso que ellos desprecian, eso que ellos ocupan para tirárselo a los perritos de la casa, eso es lo que yo quiero. Y es donde Jesús reacciona y le dice, mujer, grande es tu fe. Porque él estaba diciendo que le diera eso que los judíos tiraban, lo que los judíos no querían. ¿Y cuántos judíos no querían escuchar a Jesús? Y ella le dijo, yo estoy dispuesta a cambiar, yo estoy dispuesta a escuchar ese mensaje y a cambiar. Lo que tú quieres que los judíos hagan, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y él le dice, mujer, grande es tu fe. No, ve y que se haga como lo has pedido. Volviendo entonces a la parábola de Lucas 16, en el versículo 20 dice que 21, que este hombre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y que los perros venían y le lamían las llagas. Era una persona impura. Esta parábola lo que estaba tratando de hacer era comparando dos realidades que sucedían que pasaban en la vida diaria, y que pasaban en la vida diaria de las clases religiosas con las personas que ellos despreciaban. Hemos visto cómo los saduceos y los fariseos despreciaban a la gente. Los samaritanos no entraban al reino, los publicanos, las prostitutas, no eran aptas para el reino. Pero ya vimos que si estas personas estaban dispuestas a cambiar, Jesús dice, eso es lo que Dios quiere. Quiere arrepentimiento. Pero
si hay arrepentimiento, Dios tiene abiertas sus brazos para recibir a esta gente. Pero los fariseos decían no, ellos ni ahora ni nunca van a poder optar por participar del reino, porque el reino nos pertenece a nosotros. Ahora, ¿cuál era el error del rico? ¿Y qué era lo que salvó al pobre? Porque podríamos decir que condenó al rico y que salvó al pobre. Y aparentemente, si nosotros nos quedamos leyendo de manera superficial, podríamos pensar que lo que condenó al rico es la riqueza. Pero no es eso. No. Lo que condenó al rico fue la indiferencia. Ven que el rico nunca dijo, hey, ese aíslenlo porque es leproso. El rico nunca dijo, métanlo a comer, ¿verdad? Métanlo a comer, denle algo de comer aquí porque tiene hambre. No, no hizo nada con esa persona. Simplemente era un cero a la izquierda. Era alguien que estaba, lo veía y le valía. Era completamente indiferente. Entonces, lo que Jesús está condenando de este personaje rico es la indiferencia hacia estas personas. No está condenando la riqueza. Porque a veces pensamos de que Dios condena la riqueza. No, Dios condena el amor a las riquezas. Cuando las riquezas nos gobiernan a nosotros, cuando las riquezas determinan nuestra forma de vida, eso es lo que Dios condena. Porque si no, tenemos a Chloe en la iglesia de Corinto. Tenemos a Febe en la iglesia de Corinto, que Febe era la persona que financiaba la iglesia. O sea, habían personas que tenían necesidades y Febe era la persona porque era una persona pudiente, pero las riquezas no la gobernaban a ella. Ella gobernaba a sus riquezas. Bueno, y Abraham era una persona rica, pero las riquezas nunca lo gobernaron a él. Nunca quiso tener más. Cuando tuvo la oportunidad de convertirse en mucho más poderoso, cuando recuperó a su sobrino Lot, cuando venció a los reyes del norte, él no quiso quedarse con nada de lo que el rey de Sodoma le ofreció, sino que se lo devolvió. Entonces, estimados, ¿quiénes eran los personajes que eran indiferentes ante el dolor de la gente? ¿Quiénes eran esas personas que eran que poseían riquezas y que pese a poseer esas riquezas eran indiferentes con los demás? ¿Cuál era la clase social a la que estaba dedicado esta parábola? Y Jesús en el contexto se está refiriendo a los saduceos y a los fariseos. Miren de nuevo el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El vestirse de púrpura y lino fino, ¿quiénes eran la única clase social en el Israel del tiempo de Jesús que se vestía de púrpura y de lino fino? Los sacerdotes. Sí, los sacerdotes, que eran los gobernantes de los judíos, ¿verdad? Ahora tenemos una pista. En otra parte dice que porque Jesús sabía que los sacerdotes y los fariseos eran avaros. ¿A quién más se está refiriendo? Y la clave para descubrir a quién más está involucrando Jesús son dos. Que en el contexto todas las parábolas anteriores han sido para los fariseos. Los fariseos se molestaron porque sabían que hablaba de ellos. Aquí de nuevo, ellos saben que va a hablar de ellos. Y no solo hablar de ellos, sino que está hablando de los sacerdotes. Pero ¿por qué sabemos que también se refiere a los fariseos? Por la manera en cómo Jesús arma la historia. Y la historia es que tenemos a Abraham. Bueno, el rico muere y Lázaro también. El rico dice que es trasladado. El rico es trasladado al Hades. Y el pobre, Lázaro, es trasladado ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Y quién está en el seno de Abraham? Ahí está Lázaro. Y ahí está Abraham. Es porque ahí en el relato Lázaro está con
al lado de Abraham, ¿verdad? Bueno, y dice de que el rico en el Hades está sufriendo tormentos y Lázaro está al lado de Abraham. Pero el rico le dice, Abraham, padre Abraham, en el versículo 24, dice, entonces él dando voces dice, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Primero, ¿quiénes llamaban a Abraham padre? Padre Abraham. ¿Se acuerdan que una vez los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros, nuestro padre es Abraham, hijos de Abraham somos, no somos hijos de fornicación como tú, ¿verdad? Ellos reclamaban ese título. Entonces tenemos pistas dentro de la parábola. Tenemos un hombre que se viste de púrpura y lino, que hace alusión a los sacerdotes, y tenemos a esta gente que se dicen ser hijos de Abraham, que son los fariseos. Padre Abraham, dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, que piensa que Lázaro todavía es su siervo, que los pobres todavía eran siervos de él, aún en el más allá, ¿verdad? Todavía es una ironía hablando de los fariseos. Y aquí hay un detalle bien importante. Si se estuviera hablando de un relato real, ¿cómo es posible que los que están condenados puedan hablar con los que están disfrutando ya de su vida eterna? Es como que estuvieran a la par y eso no tiene sentido. O sea que la tradición que habla de que hay un infierno de tormento y que los justos van al cielo está un poco controvertida aquí en esta parábola, porque no es posible que unos se puedan hablar los unos con los otros y que estén enfrente. ¿Cómo los justos van a estar viendo los que están siendo atormentados y los que están siendo atormentados viendo los que están, a los que están disfrutando de bien? Además, ¿qué es lo que le pide el rico que haga a Abraham, que haga a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y que le refresque su lengua? Pero de acuerdo a la tradición religiosa, lo que hay ahí son almas y las almas no tienen ni dedo ni lengua. Estamos ante un relato puramente literario. Es un relato puramente literario cuya intención es condenar la actitud de los fariseos y de los saduceos. Vamos a ir terminando. Lucas 16, ahí mismo veamos el 13 y el 14, precisamente la parábola anterior. Lucas 16, versículo 13 y 14. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Jesús, ¿no? O sea, que los fariseos sí bien sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús. Yo comprendía muy bien. Lo que pasa es que no estaban dispuestos a cambiar, no estaban dispuestos a escuchar. Viendo, no estaban dispuestos a ver. Las parábolas de Jesús eran para que viendo no vieran y escuchando no entendieran, pero cuando eso no dependía del relato, dependía de la actitud de la persona hacia el relato, hacia la enseñanza, hacia la predicación de Jesús. ¿Por qué creen que en la parábola no se nombra al rico? Tenemos al pobre que se llama Lázaro. Tenemos a Abraham, que es el del seno de Abraham, ¿verdad? Que está ahí. Y ya vimos que todo esto es una escenografía literaria, como en Isaías 14. ¿No? Hay muertos hablando, pero son con el objetivo de transmitir un mensaje. ¿Por qué no se nombra al rico y por qué sí se nombra a Lázaro? Todos conocían a Abraham, que era, obviamente, ¿verdad? Y todos se identificaban con su padre Abraham. Pues ahí estaba Lázaro. Tal vez
al final, cuando dice de que hay un detalle, dice el rico en la parábola, padre Abraham, haz que Lázaro vaya a la casa de mi padre porque ahí tengo 5 hermanos. De hecho, en ese momento, el sacerdote que está a cargo son 5 hijos los que tiene, ¿verdad? De ahí todos entendían que estaba hablando de ellos, no había para dónde. Dice, tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En el versículo 29 dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea que miren, ustedes, ni aunque alguien resucite, no necesitan que alguien resucite para que sean condenados, para que sean salvos. Ustedes lo que necesitan es, ahí está la ley, ahí están las escrituras. Lo que necesitan es cumplir con las escrituras para evitar venir a este lugar, ¿ya? Para evitar ser condenados. No necesitan que alguien resucite. ¿Sí? Jesús estaba diciendo, ya resucitó Lázaro y todos lo condenaron, todos hablaron de él. Y esa es una enseñanza para nosotros. Nosotros no debemos no debemos de necesitar señales para empezar a cambiar. No debemos de necesitar milagros para cambiar, porque tenemos las escrituras y lo que Jesús les transmitía a los fariseos para que no cayeran en ese error es de que no esperaran en señales, no esperaran milagros. Lo que tenían que hacer era simplemente cambiar su conducta basados en la palabra de Dios, que ellos bien sabían que era palabra de Dios y que estaba escrita ahí para transmitir una experiencia de vida. El nombre de Lázaro, los nombres de la parábola fueron deliberadamente puestos ahí. Y Jesús está diciendo, ustedes dicen ser hijos de Abraham. El pobre se llamaba Lázaro, quizás para recordar la resurrección de Lázaro que ellos habían condenado antes. El pobre se llamaba Lázaro. ¿Cómo se llama el rico? El nombre del rico es el nombre que cada uno de ustedes debe de poner ahí. Y esa es la razón por la cual el rico no se nombra. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros de esta parábola? Que nuestro nombre no sea el de ese personaje. ¿Ya? Y volvemos al objetivo de las parábolas de Jesús en Lucas. No somos la oveja perdida. O sea, pero no debemos de ser como las 99 ovejas que se quedaron. Si bien es cierto, nos identificamos con el hijo pródigo, pero no debemos de ser como el hijo mayor que criticó la forma en cómo el padre de familia recibió de nuevo al muchacho que se había perdido. No debemos de ser los que critican, no debemos de ser los que juzgan, sino que debemos de ser los que construyen, los que están listos para aportarle al prójimo. Y la indiferencia es lo que condenó a estas personas, que teniendo todo para darlo, no le importaba a esta gente. No le importaba ni en lo físico, no le importaba en lo económico, no le importaba en lo espiritual. Jesús no está diciendo de que los pobres van a ser salvos por ser pobres. Jesús en ningún momento está diciendo que Lázaro se salvó por ser pobre. Nadie se salva por ser pobre, se salva por su conducta, por su justicia. El rico se condena por su indiferencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Dios quiere una conducta agradable. Dios quiere personas que le sigan, personas que estén dispuestas a cumplir con sus mandamientos. No que los placeres de la vida ni que las cosas materiales lo gobiernen, sino que ellos gobiernen su propia alma, su propia vida, de tal manera que día a día muestren que son hijos de Abraham. Porque el decir que se es hijo de Abraham no salva a nadie. Es lo que decía la hermana Carla. Sigamos esperando diciendo que somos hijos de Abraham. Lo que sí salva y lo que sí demuestra que somos hijos de Abraham es la manera en que nosotros actuamos día a día. Y de nuevo, es el impacto que nosotros causamos a la gente a nuestro alrededor. Porque como dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto. No le puedo hacer bien a Dios. O sea, no puedo decir que con mis oraciones o que con venir a la iglesia cada domingo yo estoy haciéndole bien a Dios. Es cierto, esa es la parte formal. Pero la única manera de hacer el bien es haciéndolo a mi hermano. Como siempre, a veces he comentado, a Dios no le podemos dar un abrazo, a Dios no le podemos dar palabras de consuelo, pero sí se los podemos dar a la persona que está a la par nuestra. Esa persona es la que se ve impactada por mi vida. Esa persona es la que se ve transformada por mi vida. Esa persona se ve consolada por mi vida. Esa persona es la que siente alivio del dolor a través de la manera en cómo yo la trato, cómo yo lo abordo y cómo me preocupo por él. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decir en la parábola de Rico y Lázaro. Muchas gracias. Vamos, comentarios, preguntas. Esta parábola, de hecho, era acerca de su amigo Lázaro, que él había, ¿cómo se llama? Resucitado, ¿verdad? Y cuando le dice él de que aunque algunos se levantara de los muertos, efectivamente se refería a Lázaro, a su amigo, ¿verdad? Y después de eso, los principales sacerdotes, en Juan 11 se relata toda la cuestión de Lázaro, y en Juan 11, 12 días dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque habían creído en Jesús. Sí, entonces sí, ellos estaban como realmente, efectivamente la parábola era dirigida a ellos, porque efectivamente Lázaro era quien había él levantado de los muertos, y aún así querían después hasta darle muerte a Lázaro porque habían creído en él. Sí, de acuerdo. Antes del último comentario, solo quiero agregar algo, que hay otra forma de saber que era dirigido para los fariseos, no solo para los saduceos, sino que para los fariseos, porque los fariseos sí creían sí tenían esta creencia de que los justos eran llevados temporalmente al seno de Abraham, a ese lugar donde gozaban por adelantado los beneficios de la vida eterna, eran llevados al seno de Abraham, y que los malos eran llevados al Hades, similar al Hades griego, donde recibían tormentos. O sea, eso sí sí era una creencia judía. De hecho, los esenios y fariseos creían lo mismo. Y ¿se recuerdan que dice el relato de que estaban separados, que había una gran cima entre ellos, que evitaba que se pasaran? Sí se podían ver, evitara que se pasaran el uno al otro. Y eso, decía, este es el libro de Enoc, el capítulo 22, dice que existía la gran cima y ha sido hecha para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos y otra para los malvados. Eso era lo que creían los esenios. O sea, de que Jesús lo que está haciendo es retomando creencias de su época y usándolas como una forma de sátira retórica, digamos. O sea, está utilizando la misma creencia de ellos para condenarlos. Eso mismo va a pasar en Judas. Más adelante creo que lo vamos a estudiar. Que en Judas se citan libros apócrifos, pero es para condenar a los falsos maestros que están utilizándolos dentro de la iglesia para predicar. Entonces los utiliza para condenar a esos falsos maestros. Es como dar una cucharada de su propia medicina, ¿verdad? Y condenarlos incluso aún a través de las creencias particulares que ellos tenían. La última, por favor. Yo le dije la incoherencia, yo siempre profundizo un poco más. Dice pues que el Lázaro dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que fue directamente, o sea que careció de sepultura. O sea que su cuerpo no se corrompió. ¿Va? Entonces se contrae la escritura que dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Va? El muerto todavía tiene sangre, tenemos que corrompernos pues. Entonces hay dos formas nada más. Ser resucitados, que esto mortal, o sea que lo corruptible se vista de corrupción, de corrupción, ¿va? Eso es la resurrección de los muertos. Y que lo mortal sea revestido de inmortalidad. Son las dos formas que se puede lograr
esto que está aquí en 2 Corintios. Dice, pues, dice, voy a leer de aquí, porque es necesario, dice, que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, hasta entonces, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? ¿Oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, quiere decir que este hombre venció el sepulcro y venció la muerte. Entonces, eso no es una incoherencia por completo. Es una incoherencia, sí. Es incoherencia por completo, porque está contradiciendo la escritura. De acuerdo, es una incoherencia por completo. Y para los que quieran profundizar más en su casita, les voy a dar 2 tips adicionales. Que Hades, ¿por qué es un relato ficticio la parábola del rico y Lázaro? Porque se usa la palabra Hades para el lugar de los muertos. Y Lucas no utiliza Hades para hablar de un lugar de los muertos, sino que Hades, Lucas lo utiliza para hablar de sepulcro. En Hechos 2, 27 al 28, cuando dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que Lucas está consciente de que el Hades es el sepulcro. Es donde las personas van y se corrompen y vuelven al polvo. Ya. Lucas, entonces el utilizar Hades de una manera diferente en la parábola es claramente un uso literario. Porque Lucas está consciente que Hades no hay vida ahí, no, que la gente va y se corrompe. El corromperse es cuando uno se corrompe, pues cuando está muerto, y ahí vuelve al polvo. 1. Y 2, Jesús no utiliza la palabra Gehenna, que es la palabra que sí ha utilizado para hablar después de la muerte. En Mateo y en Marcos, Jesús para hablar de la condena después de la muerte no utiliza Hades, utiliza Gehenna. Y Gehenna lo utiliza como un símbolo de destrucción. Y Jesús utiliza Gehenna como un símbolo de destrucción. ¿Por qué usa Hades aquí en Lucas? Porque precisamente está utilizando las creencias de los fariseos para condenar a los fariseos. Hoy sí, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo? No. Ok, gracias.